noticia en desarrollo, la administración del presidente Trump dio inicio este jueves a un despido masivo de empleados federales. Múltiples funcionarios de la Oficina de Administración de Personal se reunieron con los líderes de las agencias y le recomendaron despedir a los trabajadores, según una fuente de la prensa asociada. Cientos de miles de personas podrían verse afectadas según datos de la Oficina de Administración de Personal, aunque aún no se ha precisado la cifra exacta de empleados que serán despedidos. Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de Noticias 24 Horas. Yo soy Alexandra Estergio, los saludo con muchísimo gusto y vamos a iniciar porque todo el mundo está ahora mismo bajo la mira del presidente Trump, ya que hoy firmó un memorando en el que pide aranceles recíprocos para todos los socios comerciales de Estados Unidos, incluyendo nuestros aliados. El gobierno va a evaluar un plazo de 180 días en el que se va a dar un informe país por país si es que son necesarias las soluciones que aseguren relaciones comerciales recíprocas. La Casa Blanca indicó que las principales naciones exportadoras del mundo habían creado un déficit comercial perjudicial de $1 billón con Estados Unidos. Pero ¿quiénes serán los ganadores y quiénes los perdedores de estas medidas? Bueno, según la Asociación Comercial Mundial, los estados que van a sufrir por estos aranceles de la administración de Trump va a ser Texas y California. En Texas, por ejemplo, en el 2024 las empresas pagaron $7,000 millones en estos impuestos. Con los nuevos aranceles se espera que la cifra ascienda a $64,000 millones, mientras que en California se espera que las compañías observen un aumento de los $17,000 millones a los $46,000 millones tras el aumento de las tarifas arancelarias. Y para ampliarnos más sobre cómo se verán afectadas estas industrias, desde Houston, Texas, Edgar Camargo nos tiene preparado un reporte. Texas y California, dos de los motores económicos más grandes del país, se perfilan como los más afectados por la nueva guerra comercial que impulsa el presidente Donald Trump. Los consumidores y los trabajadores en toda esta cadena de suministro, particularmente la fronteriza, pues indudablemente que se ven afectados y consecuentemente, como disminuye el consumo de todos estos grupos, consecuentemente también el consumo y las tiendas, los almacenes, etcétera. Según analistas de economía, el monto total que las empresas de Texas pagarán en aranceles podría aumentar más de 8 veces a un total de $64,000 millones. Cuando hablamos ya de aluminio y acero, ya no estamos afectando solamente la industria automotriz, estamos afectando la industria de la construcción, estamos afectando la industria de la manufactura y estamos afectando toda una serie de aspectos de equipos necesarios para el funcionamiento tanto doméstico como comercial. Expertos también aseguran el impacto no solo recaerá en las grandes empresas, sino también en los consumidores. Suben los precios en las tiendas y lógico que uno le va a tener que subir más a la comida, a todo eso, porque todo está saliendo más caro. En el caso de Texas, la mayoría de los aranceles que enfrentan las empresas del estado están relacionados con el comercio con México. Si las tarifas a México entran en vigor el 4 de marzo, los negocios tejanos pagarían hasta $108 millones diarios en impuestos de importación. Sí está mal porque todo sube menos el sueldo. Por su parte, las empresas en California son las más expuestas a los aranceles impuestos a China. En el 2024 pagaron $12.25 mil millones en impuestos de importación y ahora se estima que esta cifra aumente a $15.9 mil millones. Esto equivale a un impacto semanal de más de $304 millones o 43.4 millones por día. Aún está por verse si estas tarifas entrarán en vigor completamente o si habrá modificaciones en su implementación. Mientras tanto, en Washington el Congreso analiza el impacto de estas medidas y si es posible ofrecer excepciones a ciertas industrias. Desde Houston, Texas, para 24 horas, Edgar Camargo. Cambiando de información, según el diario The New York Times, la administración Trump ya tiene claro qué cárteles mexicanos va a designar como organizaciones terroristas. Esto luego de que en su primer día de mandato firmara una orden ejecutiva para solicitarlo. Los grupos criminales mexicanos escogidos son los siguientes: el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel del Noreste, la Familia Michoacana y los Cárteles Unidos. Además, el Departamento de Estado incluye en la lista al Clan del Golfo, con sede en Colombia, al Tren de Aragua de Venezuela y a la Mara Salvatrucha, una pandilla fundada por migrantes salvadoreños aquí en Estados Unidos que desempeña un papel menor en el tráfico transnacional de drogas.
Y esta decisión de la administración de Trump ha generado reacciones a nivel mundial y varios se preguntan qué implicaciones podría tener esta medida en la lucha contra el narcotráfico. Para analizar el tema nos acompaña Mac Vigil, ex jefe de operaciones internacionales de la DEA. Mac, saludarte con un gusto. Muy buenas noches. Primero que nada, ¿qué cambiará esta nueva designación? Bueno, en realidad no va a cambiar nada, porque cuando designan a un grupo, por ejemplo, terrorista, en este caso los carteles mexicanos, nada más hace tres cosas. Número uno, permite a los Estados Unidos incautar bienes y raíces y cuentas bancarias en los Estados Unidos. Segundo, puede sancionar a ciudadanos americanos que tienen vínculos con estas empresas. Y tercero, trata de prevenir que estos grupos entren a los Estados Unidos. Es todo. Entonces ya la DEA y otras agencias ya tienen décadas haciendo todo eso. Esas acciones ya tenemos, yo creo que 30, 40 años haciéndolos. Y por eso otros presidentes nunca llegaron a esa designación. Entonces Donald Trump también dice que quiere poner al Tren de Aragua en esa lista. El Tren de Aragua no tiene mucho poder aquí en los Estados Unidos. Donald Trump ha culpado al Tren de Aragua de muchos crímenes y no eran culpables. Pero es curioso, Alejandra, que Donald Trump no menciona a ningún grupo, una pandilla así supremacista, por ejemplo, como el Aryan Brotherhood, que tiene 15 a 20 mil miembros y ellos también están traficando droga. Y eso es algo preocupante. ¿Por qué no se han mencionado este tipo de pandillas aquí en este territorio estadounidense, Mike? Bueno, es porque eso juega papel en la narrativa de Donald Trump. Como sabes, Alejandra siempre dice que todos los hispanos son criminales, que son violadores. Entonces, él se ha enfocado en eso y en su campaña dijo que ellos estaban haciendo una invasión a los Estados Unidos y no es cierto porque en el último año de Joe Biden, los migrantes que estaban llegando a la frontera de los Estados Unidos bajó 47, 48%. Entonces, esto es puro show, es puro teatro político y como siempre he dicho, es una telenovela barata. Porque él dice que quiere combatir las drogas y aparte de eso tiene a la DEA, al FBI, alcohol, tabaco y armas de fuego deteniendo a migrantes y no dice nada de que va a reducir la demanda del abuso de drogas aquí en los Estados Unidos. No habla nada de controlar las armas de fuego que entran a México. 80% de las armas que se encuentran en México vienen de los Estados Unidos. Muchas de esas armas llegan a manos de los carteles. Entonces la pregunta mía es ¿por qué están armando a los carteles que supuestamente están combatiendo? Así es, y es un tema que da para muchísimo más. Mac Vigil, se nos acaba el tiempo, pero te agradezco como siempre que nos des este amplio panorama de lo que realmente está sucediendo en este país y con estos grupos. Muy buenas noches. Muchas buenas noches, Alex. Gracias. Y en una noticia en desarrollo, TikTok regresó a las tiendas de aplicaciones de Apple y Google hoy jueves por la noche. La aplicación había sido retirada de ambas tiendas el 18 de enero, poco después de que la dirección de TikTok suspendiera temporalmente el servicio en Estados Unidos debido a una ley de seguridad nacional que entró en vigor al día siguiente. Casi un mes después, TikTok está nuevamente disponible para su descarga en la App Store de Apple y también en Google Play.
Y fíjense, la batalla de inmigración sigue todavía. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó hoy un paquete de leyes de inmigración con el objetivo de implementar a gran escala la agenda del presidente Trump. La nueva medida impone la pena de muerte para los inmigrantes que se encuentran en el país ilegalmente y hayan sido declarados culpables de delitos como asesinato o violación de menores. Las medidas asignan $298 millones para contratar a más de 50 nuevos agentes que se van a enfocar en materia de inmigración. Y nos mantenemos en el Caribe, donde la Guardia Costera repatrió a 16 personas a Cuba el pasado martes, tras interceptar una embarcación improvisada cerca de las costas de las Bahamas. De acuerdo con la información publicada por los oficiales, la detección inicial de la embarcación fue realizada el viernes por una tripulación de la Guardia Costera de Miami. Tras identificar la nave, se notificó al centro de comando, que posteriormente ordenó interceptar el bote. Mientras tanto, la Casa Blanca tuvo otra derrota judicial el día de hoy. Un cuarto juez federal bloqueó este jueves la orden del presidente que pretende terminar con la ciudadanía por derecho de nacimiento para los inmigrantes indocumentados. El juez Leo Sorokin de Massachusetts argumentó que la enmienda 14 de la Constitución es clara sobre cómo los nacidos en el país pues tienen el derecho a la ciudadanía. Manifestantes salieron a las calles el día de hoy en Nueva York, luego de que el alcalde Eric Adams se reuniera a puerta cerrada con el zar fronterizo Tom Homan. El alcalde prometió reabrir la oficina cerrada de ICE en la isla Rikers. Después de esta reunión, Adams en una declaración dijo que estaba considerando una orden ejecutiva para restablecer la presencia federal de inmigración en el complejo carcelario. Vamos a escuchar a uno de los manifestantes. Aquí, como dicen, no todos somos delincuentes. Hay personas malas que de verdad han hecho mucho daño aquí a Estados Unidos, pero no todos. Hay personas que venimos con ganas de trabajar, de salir adelante y de dar lo mejor de nosotros. Este viernes dieron a conocer las imágenes del aparatoso accidente que tuvo un avión militar en la bahía de San Diego. Miren nada más, en una declaración de la Marina se informó que los 2 pilotos a bordo de este jet militar se encuentran hospitalizados, pero en buenas condiciones. Antes de que perdieran el control de la aeronave, los pilotos lograron eyectarla, sobreviviendo así al incidente. Las causas de esto siguen bajo investigación. Y un choque de más de 100 vehículos en medio de una tormenta de nieve obligó este jueves a cerrar partes de una importante autopista que conecta a Oregón y a Idaho. Los socorristas buscaron en todos los vehículos y se reportaron varios heridos. Así lo dijeron las autoridades, pero ninguno de gravedad. El portavoz de la Policía Estatal de Oregón dijo en un correo electrónico que no se reportaron fallecidos. Y vean estas imágenes de un posible tornado que arrasó la pequeña ciudad de Columbia, Mississippi. Lanzó escombros al aire y destrozó el techo de un edificio industrial. De acuerdo a las autoridades, al menos 20 propiedades resultaron dañadas, pero no se reportan víctimas de gravedad. Con esto hacemos una breve pausa, no se despega. Al regresar le tengo mucho más. En Argentina, el presidente Milei canta victoria tras lograr lo inesperado al comenzar su segundo año de mandato. Y además está en crisis el proceso de paz total del presidente Petro tras la captura de uno de sus principales colaboradores. En Argentina, la inflación alcanzó su nivel más bajo en los últimos 5 años. El aumento de precios cayó al 2.2% en enero, algo difícil de conseguir tras la rampante inflación que azotaba al país sudamericano, casi el 25%. Esto sería un triunfo para el presidente Javier Milei, quien desde que empezó su cargo hace poco más de un año, ha implementado medidas de austeridad. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo. Y si mirás la canasta básica, fue el 0,9%. Es decir, en bienes y en canasta básica, Argentina tiene deflación en dólares, ya que el crawling peg estaba en 2%. Por lo tanto, seguimos haciendo historia. Somos el mejor gobierno de la historia. El índice de precios al consumidor se situó justo debajo de las previsiones de los analistas del 2.3%. Así que las cosas están haciendo bien en Argentina. Y por otra parte, las negociaciones de paz entre Colombia y múltiples grupos de guerrillas están en crisis tras el arresto de uno de los negociadores. Es Carolina Gómez que nos relata el caos que está viviendo el país.
Por eso estoy aquí, si no estuviera aquí, estoy en un proceso de paz. Era denominado como uno de los peores asesinos de líderes sociales de Colombia, junto a su organización Los Comandos de Frontera, una facción disidente de las FARC que participaba en los diálogos de paz total con el gobierno. Allí, al salir de la tercera ronda en un hotel de Bogotá, fue notificado por agentes del CTI de la Fiscalía que, a solicitud de Estados Unidos y en cumplimiento de una circular roja de Interpol, debían aprenderlo. Porque el CTI estaba sencillamente cumpliendo su labor y eso coincidió con el final de esa mesa que estaban teniendo, pero no fue intención de la Fiscalía de ninguna manera actuar de manera desleal. Pero también estamos obligados a cumplir con las labores que nos corresponden y hay unas obligaciones internacionales que derivan de acuerdos que hemos realizado y que tampoco nosotros podemos obviar. La Fiscalía explicó que Giovanni Andrés Rojas, alias Araña, tenía su orden de captura suspendida en Colombia por el proceso de paz, pero que esto no anulaba el pedido de extradición por narcotráfico, homicidio y secuestro. Un hecho que para los negociadores sentados en la mesa de paz es una estocada mortal para el proceso. Inmediatamente, digamos, procedan a esta operación, están reiterando que ustedes están haciendo una trampa contra el proceso de paz que estamos desarrollando. Es un golpe mortal a un proceso de paz que está en marcha. Terminamos la tercera ronda de conversaciones hoy con muchos éxitos y vea lo que está pasando. Eso no puede suceder, es imposible. Camarada Giovanni tiene el levantamiento de orden de la captura. Pero a pesar de las explicaciones y la defensa que los mismos miembros del gobierno realizaron sobre Araña, los investigadores del CTI lograron llevárselo a los calabozos de la Fiscalía, en donde espera que se le resuelva su situación. Rojas es requerido por una corte del Distrito Sur de California por cargos relacionados con estupefacientes. Estaría involucrado recientemente con el envío de cocaína a los Estados Unidos, aún sentado en la mesa de negociación. En Bogotá, Colombia, Carolina Gómez para Noticias Estrella TV. Muchas gracias, Carolina, por tu reporte. Y en El Salvador ahora se va a permitir que los menores condenados por delitos vinculados al crimen organizado sean alojados en las mismas prisiones que los adultos, aunque estarán en áreas separadas. De acuerdo al Congreso, la medida se aplicaría a menores de 18 años que pertenezcan a pandillas y hayan sido procesados por delitos mayores. Pero ya la medida pues está enfrentando algunas críticas. No es cierto que van a estar separados, y se lo digo porque así hablaban de los procesados del régimen de excepción, que iban a estar separados de los criminales condenados, y en la práctica lo que vemos a través de los testimonios de víctimas liberadas es que no es así, los mezclan. Hay que recordar que desde el 2022 el presidente Nayib Bukele impulsó un estado de emergencia que suspendió algunos derechos constitucionales y además construyó la llamada megaprisión. Y la reciente aprobación de un contrato con un consorcio chino para producir litio en Bolivia está causando indignación con cárteles que decían el litio es de los bolivianos y también el litio es oro blanco. Este viernes cientos de bolivianos alzaron la voz y sus carteles por el contrato que, según investigadores, no favorece al pueblo boliviano, además que podría perjudicarlo. Vamos a escuchar lo que dijo este experto. El contrato con la empresa china, con el consorcio chino CBC, establece en su cláusula 14.2 en el parágrafo U que no vamos a poder cambiar nuestra cifra de regalías, que si queremos en el futuro incrementar nuestra regalía, vamos a tener que compensarle a la empresa extranjera. Y si es que no le compensamos y no llegamos a un acuerdo, la empresa china puede extinguir el contrato y tendremos que pagarle todo lo invertido. Ese es un punto clave y fundamental que debe subsanarse. Las manifestaciones sucedieron en las ciudades de Potosí, Uyuni y de La Paz. Ya si nos vamos a otra breve pausa, no se despega. Al regresar le tengo mucha más información. ¿Cómo están los precios para este San Valentín? Ya le decimos en minutos. En una noticia en desarrollo, esta noche un juez federal le ordenó al gobierno de Donald Trump que levante temporalmente un congelamiento de fondos que ha cerrado los programas de ayuda y desarrollo en el extranjero. El juez Amir Ali emitió la orden esta noche tras una demanda presentada por empresas que reciben fondos de Estados Unidos para programas en el extranjero. Le tendremos más información en nuestras ediciones de mañana en Estrella TV.
Y vamos a cambiar de información porque este día de San Valentín será más caro que el año pasado, especialmente para los regalos clásicos como son las rosas y los chocolates. Según Finance Boss, el precio promedio de una docena de rosas es de $90.50, un 2% más que en el 2023. Pero en Hawái el costo se dispara a $143, que es un 58% más que el promedio nacional. La mejor oferta en California, donde cuestan $68, mientras que en Texas el precio sube hasta $110, y esto a pesar de su menor costo de vida. Con esto llegamos al final de esta emisión de Noticias 24 Horas. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Que tengan una excelente noche y aquí nos vemos mañana a la misma hora.